La presentación de Félix Musso Barrera, que es la voz oficial, y estos datos que va a aportar Facu para darle pie al análisis que va a entregar Andrés con respecto al 11 de septiembre de 2001. Eligió 3 o 4 datos. Sí, 3 o 4 datos, simplemente desde el punto de vista económico. Primero que se crea una Secretaría de Defensa a partir de lo que sucedió el 11 de septiembre. Cambió, por ejemplo, lo que es la aviación mundial, el tema de cómo los países estaban expuestos. Pero impacto económico, algunos datos que surgen de un estudio de la CNN, $500.000 solamente es la cantidad estimada de dinero que costó planificar y ejecutar los ataques del 11 de septiembre. Pero el impacto económico, tanto en pérdidas, lo que costó para las aseguradoras y las semanas después, tras el esto, cerca de 123.000 millones de dólares. 600.000 nomás millones de dólares costó el daño en el World Trade Center, ahí donde estaban apostadas las Torres Gemelas. Y un dato que me llamó poderosamente la atención, que es ¿qué pasó? Esto sucedió el 11 de septiembre del 2001. El 30 de mayo del 2002, fíjate cuántos meses tuvieron que pasar, terminó oficialmente la limpieza de la zona cero. Se necesitaron 3 millones de horas de trabajo para limpiar casi 2 millones de toneladas de escombros. Todo un dato, por supuesto, de una fecha que hace 20 años. Eso solamente sirve como estadística. El análisis le pertenece a Andrés. Andrés, te escuchamos con mucha atención. Bueno, Luis, la pregunta es cómo estamos hoy, ¿no? A mañana, 20 años del 11 de septiembre. La realidad es que durante todos estos años, Luis, yo le llamé, la denominé la llamada lucha contra el terrorismo, ¿no? Bush, que era el presidente en su momento, decía, atacar después de ser atacado no es defensa, sino es un suicidio. Estados Unidos implementó la política de ataques preventivos, es decir, donde ellos consideraban que había terroristas, ellos iban a golpear primero, por eso se da la invasión de Irak bajo las excusas de las armas de destrucción masiva, se lo vinculaba a Saddam Hussein con Osama Bin Laden, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Mira, simplemente hay muchas cosas que no vamos a saber nunca, creo yo, de lo que pasó ese 11 de septiembre, como todavía no sabemos muchas cosas de muchos temas. Por ejemplo, digo, otra de las fechas que todos recordamos, yo era muy pequeño, el asesinato de Kennedy. O sea, vos preguntás hoy qué estabas haciendo un 11 de septiembre del 2001 y quienes tienen la memoria se acuerdan perfectamente. Sí, el mundo quedó en shock, ¿no? Sí. Nunca antes vos podías imaginarte que un avión comercial iba a ser utilizado como misil. O quizás la generalidad o sea, todos nosotros, había especialistas que sí, porque ya años antes terroristas habían intentado secuestrar un avión para estrellarlo contra la Torre Eiffel. Yo te decía el otro día que todos pensamos en Osama Bin Laden como el autor intelectual, pero en realidad quien planificó, ideó el atentado es el mismo hombre que en los 90 también estuvo detrás del primer ataque contra las Torres Gemelas en el subterráneo. A modo personal yo te cuento que ese día yo justamente iba a ir a las Torres Gemelas, por H o por B no fui. Bueno, que es Khalil Sheikh Mohammed, ese es el hombre que desde el año 2003 está detenido. Ahora está en la base norteamericana de Guantánamo, es quien le presentó los planes a Bin Laden para idear todo este ataque, ¿no? Paradójicamente, o no, al igual que Osama Bin Laden, Khalil Sheikh Mohammed fue detenido en Pakistán, un país que supuestamente era aliado de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Te digo esto, Luis, porque en estas últimas horas los familiares insisten para que se revele qué hizo un país aliado de Estados Unidos como Arabia Saudita, cómo aportó dinero o no para los terroristas, porque 15 de los 19 terroristas que se inmolaron eran de nacionalidad saudita. Y contarte que yo, en varios viajes que hice a Nueva York, generando algunas investigaciones, hablé una vez con una organización que se llamaba la Organización de la Verdad. Ellos denunciaban que en las Torres Gemelas hubo bombas que fueron detonadas mientras los aviones se estrellaban, bueno, como una de las teorías conspirativas. Y años después, aparte de reunirme con familiares de las víctimas, hablé con un hombre que era el encargado de la seguridad de las Torres Gemelas, era un latino, uno de los últimos en salir, y él, según sus palabras, atestiguó en la Comisión de la Verdad, en la Comisión de los Estados Unidos por los atentados, que Mohamed Atta, uno de los suicidas líderes de los secuestros de los aviones, lo vio a él
en las Torres Gemelas días antes de los atentados preguntándole cuántos baños había por piso, y él decía que para él lo que había pasado era que se habían colocado bombas en los baños de las Torres Gemelas. Digo, idas y vueltas que quedarán, pero claramente el mundo cambió, y yo te digo, a 20 años para atrás, Luis, estamos mucho peor, ¿eh? Dos cositas. Y hubo una persona, porque leo tanto como vos, porque me encanta el análisis. Lo sé. Este bloque, y el de Jorgelina iba de medio ambiente, y cuando vos también hacías lo de medio ambiente, junto con el de Facundo de Economía, son tres bloques que me encantan, a pesar que fui relator de fútbol y todo eso, pero Economía, el tema de historia, y de hecho así como lo que estás contando, y medio ambiente, hubo una persona que estuvo a punto de tenerlo, que se llamaba Frank Pellegrino, que estuvo a nada de tenerlo algunos años antes, e inclusive creo que fue en Osam, la capital es de ahí por Arabia Saudita. La propia inteligencia o los propios funcionarios norteamericanos es como que no le dieron la razón y lo dejaron como ir. Y, sí, estás hablando del ideólogo, claro, el que después le presentó la idea a Bin Laden, sí. No, pero a ese, que es que está terminando de nombrar vos, que es Khalid Sheikh Mohammed. Bueno, estuvo Frank Pellegrino estaba en la FBI, y por un momento lo corrieron a la FBI, y era la CIA la que llevaba todo adelante. Y él estuvo a punto de tenerlo, lo persiguió durante 20 años prácticamente, lo venía siguiendo desde finales de la década de 80, porque lo tenían en el radar. Y quiero decir algo más, porque a mí me tocó la suerte de estar, bueno, Andrés estuvo en el lugar, varias veces estuviste, ¿verdad, Andrés? Sí. Yo les puedo asegurar que esos dos piletones que armaron para hacer una especie de homenaje con los nombres al costado de cada uno de los fallecidos, hay un silencio que te envuelve. Y porque atrás está el nuevo edificio del World Trade Center, que es impresionante. La Torre de la Libertad la llaman. Exacto. Pero esto que estamos sintiendo ahora, este silencio, es el mismo silencio, con miles de personas que van dejando una flor, que se fijan en el agua de esos piletones enormes. Es un momento de un recogimiento tremendo. Y cuando ingresás al museo, que está ahí debajo, que tiene un recorrido que Robert De Niro, por ejemplo, te lo va contando en inglés, pero tenés la traducción en español y en otros idiomas, ahí tomás dimensión cuando en ese museo ves la autobomba de ese día destruida, la antena que estaba en la parte final, la antena que era la que emitía para una radio muy importante en Nueva York, que quedaron restos de esa torre en el último piso. ¿Cuántos pisos tenía las Torres Gemelas? Eso no me acuerdo. ¿Podés chequearlo? ¿Cuántos Más pisos de 100, tenía? ciento y pico eran. 100 y pico, bueno. Eso está ahí. Perdón. Eso está en ese museo. ¿Tuviste la oportunidad de recorrerlo? Porque es muy fuerte cómo te van contando todo, y cómo van mostrándote a su manera. Entendemos, es el relato norteamericano. ¿Cuánto? 110 pisos. 110 pisos. 110 pisos. Recordemos que en 1973 aparecieron las Torres Gemelas. Y en el 2001 pasó lo que pasó. Bueno, yo digo y agrego algo. ¿Qué hubiera pasado si además de las Torres Gemelas, por nada, porque sí impactó, pero impactó en un lateral, pero qué hubiera pasado si daba de pleno en el Pentágono? ¿Qué hubiera pasado en la historia del mundo si el Pentágono terminaba casi igual que las Torres? Estuvo a nada, a nada Andrés, Sí, yo estuve ahí en el Pentágono, entré, pues la verdad que tuve una experiencia, estuve en la capillita que hicieron donde supuestamente se estrelló el avión, porque también hay otras teorías, ¿no? Y el otro en el Pensilvania, que supuestamente la teoría oficial cuenta que los pasajeros pelearon con la tripulación, bueno, otros dicen que lo derribaron, ¿no? Ya los aviones de guerra estadounidenses, porque iba a la Casa Blanca, digo, pero más allá de todas las teorías y todo lo que pasó, digo, el tema es para qué sirvió, y bueno, a partir de eso hubo una llamada lucha contra el terrorismo que generó situaciones desastrosas, como fue la invasión, Luis, de Irak.
Entonces, vemos que 20 años después tuvimos en este lapso no solamente un sinnúmero de atentados, sino que tuvimos un grupo terrorista incluso aún más poderoso que Al-Qaeda, que es el Estado Islámico. Es decir, no tomamos dimensión que Rusia, China, toda Europa, Estados Unidos, países árabes lucharon contra el Estado Islámico para tratar de vencerlo. Es decir, 20 años después no solamente hubo una Al-Qaeda, sino algo mucho más poderoso. Yo creo que lamentablemente hacia adelante lo que vamos es a atentados terroristas, incluso con armas de destrucción masiva, ¿no? Es uno de los tantos desafíos que el mundo tiene por delante. Y bueno, yo te diría que el golpe más fuerte para Estados Unidos en estos 20 años no fue el de los atentados de las Torres Gemelas, sino para Estados Unidos como imperio fue el haberse retirado de Afganistán. Esto último, lo que pasó hace semanas. Sí, ese para mí es un golpe para Estados Unidos en lo que significa un imperio, porque le ha pegado en las bases de la confianza y de la mirada global hacia esta potencia, ¿no? El 11 de septiembre, por el contrario, lo que generó es que el mundo se unificara y se pusiera acompañando a Estados Unidos. De hecho, una coalición internacional es la que invade Afganistán en busca de Osama Bin Laden, que paradójicamente a Bin Laden lo agarraron casi jubilado en un país vecino como Pakistán, que siempre apoyó a los talibanes, ¿no? A Khalil Sheikh Mohammed también lo agarran en Pakistán, porque a los dos tipos más buscados del mundo los agarran en ese país. Bueno, Pakistán es un país con misiles y armas atómicas, quizás no podía hacer Estados Unidos lo mismo que hizo en Afganistán, en Pakistán, pero por eso hay muchos países que han contribuido a esto, bueno, y Estados Unidos con su visión y con sus excusas ha generado un monstruo mucho mayor que el que decía iba a combatir hoy. Yo creo que el desafío, Luis, hemos vuelto 20 casilleros para atrás, ¿no? Sí. Es otra vez sopa y lamentablemente esa famosa lucha contra el terrorismo ha generado una situación mucho más violenta. Yo no digo que a Bin Laden o a Khalil Sheikh Mohammed lo tenés que invitar a tomar el té, ¿no? Pero bueno, vimos Guantánamo, vimos cárceles secretas de la CIA, guerras inventadas, ¿no? Pero como impacto para Estados Unidos imperio, me parece que lo que pasó en Afganistán fue para ellos un golpe aún más duro que el 11 de septiembre. Qué interesante análisis, qué interesante análisis. Me voy regalándole a la gente y a Andrés algo de él. Andrés escribió este libro, lo va a ver ahora en pantalla. Andrés Repetto, La Última Cruzada. ¿Te acordás? Ahí está el sobrino, que es como cuando pone mis fotos. Cuando Sí, pone sí, mis fotos para conocernos, yo digo, ese es mi sobrino, que bueno, es un chico bárbaro, lo conozco. Yo soy el tío. No sé ni hace cuánto. Mirá. La Última Cruzada con prólogo de Nelson Castro. Sí, yo empecé a hablar de Al-Qaeda y de Bin Laden en el año 96, ¿no? Como todos, nadie entendía que Al-Qaeda pudiera hacer dobles atentados. El primero fue en Kenia y Tanzania, en 2 embajadas estadounidenses. Bueno, nada, son muchos años siguiendo y viendo el caso y bueno, 20 años después creo que estamos peor, Luis, lamentablemente. Genio, gracias. Un fenómeno. Gracias a ustedes. Explicando lo que cuesta entender porque hay que saber contarlo. Ahí está, como cada vez que... Y esta vez nos pidió él volver a salir porque le interesaba contar esta historia. Ya había salido el martes, eso te demuestra el sentido de pertenencia que Andrés Repetto tiene con aire. Chau, Andrés. Fin de semana.